Hola, ¿cómo están? Estamos en un nuevo episodio de Hablemos de tu Salud, el podcast de UC Christus. Soy la periodista Natalia Yáñez y hoy conversaremos sobre la alimentación complementaria en los bebés de más de 6 meses. ¿Qué alimentos debemos incluir? ¿Cómo cuidar la alimentación de los niños y niñas? Para este tema tenemos de invitada a la doctora Macarena Golzak. Ella es pediatra de nuestra red de salud. Doctora, bienvenida y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola Natalia, muchas gracias por la invitación y la oportunidad de comentarle a los padres sobre estos temas tan importantes en sus hijos. Doctora, partamos con nuestra conversación con respecto a esta temática tan interesante para los papás, mamás que nos están en este momento escuchando. ¿Cuándo se recomienda iniciar la alimentación complementaria en bebés? Y que me explique de qué se trata. Mira, en general se recomienda iniciar la alimentación complementaria cercano a los 6 meses de vida de los niños. Esto depende un poquito de la madurez del niño, la que podría cambiar si tiene alguna patología, si fue prematuro, si tiene algún retardo en el desarrollo. Y la alimentación complementaria, como su nombre lo dice, es la introducción de alimentos sólidos, que es importante mencionar que son complementarios a la alimentación láctea, idealmente leche materna o si no existe esta posibilidad en fórmulas lácteas, y que el rol nutricional fundamental sigue siendo de la leche. ¿Cuáles son los signos que podemos ver en el bebé? Porque sabemos que desde los 6 meses en adelante, pero ¿nos va mostrando ya que ellos pueden de alguna manera o están listos para esta alimentación complementaria? Sí, hay algunos signos de madurez que son importantes de observar en el niño y ver si los cumple antes de iniciar o intentar alimentación complementaria, como son sentarse solo, puede ser con apoyo, pero mantener buen control de cabecita y de tronco, sin reflejo de extrusión, que es el reflejo que tienen los niños más chiquititos, de con la lengua llevar los alimentos hacia afuera de su boca cuando se los presentan. También que tengan algún interés por los alimentos, que tengan movimientos de saboreo en su boca frente a la alimentación de los adultos o de otros niños, y que intenten llevar los alimentos hacia su boca. Con estos signos podríamos intentar iniciar alimentación complementaria. Ahora bien, yo creo que la pregunta del millón, doctora, bueno, ¿qué alimentos son los que les podemos ir incorporando a estos bebés de más de 6 meses cuando comienza la alimentación complementaria? Mira, en general podemos recibir gran parte de todos los alimentos que nosotros también comemos y la verdad es que hay poquitos que hay que excluir. En general se pueden incluir proteínas como la carne, el pollo, el pescado, el huevo, la legumbre, el cerdo, siempre intentando dar preferencia a las proteínas bajas en grasas. También hidratos de carbono como el arroz, la papa, la avena, la sémola, la quinoa. Y vegetales como la zanahoria, el zapallo, beterraga, frutas variadas, incluyendo frutas de la estación, ojalá estas se presenten crudas. Y esto ha cambiado en los últimos tiempos. Antes demorábamos mucho más en introducir las proteínas y introducíamos el pescado cerca de los 10 meses, el huevo ya cercano a 1 año, y la verdad es que la recomendación actual es incluirlos en forma precoz desde los 6 meses. También es importante que puedan recibir algunos aliños como cebolla, ajo, comino u otros aliños que se usan en la casa. Deben recibir como parte de esta alimentación aceites ricos en grasas saludables como la canola. Y es muy importante que a beber siempre debe ofrecerse solo agua, nunca líquidos azucarados ni tampoco jugos de fruta natural. Uno podría ofrecer un jugo de fruta natural como una colación, pero no que cada vez que el niño presente hambre se ofrezca este alimento, sino que lo habitual es que se ofrezca agua potable, no es necesario que sea hervida o de otra característica. ¿Algún alimento que sea de estos que uno dice, doctora, por ningún motivo debemos darle a un bebé de 6 meses que está recién incorporando alimento complementario? Sí, hay algunos alimentos que presentan algunos riesgos y algunos que son malos hábitos alimentarios. Vamos a conversar un poquito sobre ello. Por ejemplo, la miel. Es muy importante no incorporar miel hasta después de los 2 años de vida de los niños. Esto es porque en el intestino inmaduro de un niño existen ciertas toxinas que pueden estar contenidas en la miel, que pueden ingresar al organismo y provocar enfermedades, principalmente la toxina botulínica, así que no incorporar miel antes de los 2 años. Alimentos que aumenten el riesgo de asfixia y que no se pueden ofrecer enteros, tales como la manzana cruda, que es muy dura, alimentos esféricos como la uva, los arándanos,
Esto se puede ofrecer arándano y se puede ofrecer también manzana, pero es importante que sea en formato molido o el arándano aplastado, nunca en la forma original. Y tampoco es importante no introducir alimentos muy procesados como las galletas, las frituras u otros tipos de snack. Y lo otro siempre muy importante es ojalá postergar la introducción de sal y azúcar o alimentos muy salados y muy azucarados lo más tardío posible, ojalá después de los 2 años, porque son hábitos adquiridos. Entonces después son niños que no pueden incorporar en forma natural el dulzor natural de una fruta o el salado de una verdura. ¿Cómo podemos recomendarles a ellos preparar ciertos, quizás grupos de comida que podemos poner como ejemplo? ¿Y cuánta cantidad? Porque si bien muchos de esos bebés también siguen con la lactancia materna, entonces ¿cómo equiparar esas normas? Y como recalcamos, mira, en cuanto a las cantidades, la verdad es que es importante reconocer que el rol nutricional fundamental sigue siendo de la leche, por lo tanto la palabra siempre debe ser ofrecer y no forzar. Y en cuanto a esto, la cantidad que un niño ingiera es muy distinta entre un niño y otro, pero sí es importante recalcar que hay un máximo de comida que se puede ofrecer, que para un niño a los 6 meses deberá ser un máximo de 150 cc del alimento salado, digamos, de la papilla de comida, más unos 100 cc de fruta. Y esto se puede ir aumentando en forma paulatina hasta llegar a unos 250 cc a los 18 meses. Pero insisto, hay niños que comen solo una cucharadita y la verdad es que si nutricionalmente están bien, no hay que tener paciencia y seguir respetando los tiempos de los niños. ¿Cómo hacerlo con el tema de la lactancia materna y también con la alimentación complementaria? ¿En qué momento se va con uno y con la otra? Miren, un niño que empezamos a ofrecer en general recomendamos partir por un tiempo alimentario. Lo habitual es partir con el almuerzo, pero hay mamás que en ese horario trabajan y también es una alternativa incorporarlo a la cena, pero intentar con un tiempo alimentario. Y la forma de prepararlo, la recomendación general es preparar una papilla espesa. Es importante que no debe quedar una sopa como licuada, sino que más bien un puré, donde se incorporan todos los alimentos que mencionamos, siempre incluyendo una proteína, un carbohidrato y al menos 3 vegetales de distinto color. Esto es importante cocerlo solo con agua, es decir, no se sofríe. Y por supuesto, recalcando, no se agrega sal. Y en el minuto de que todos los alimentos estén blandos, se procesan con una licuadora o similar, de manera que quede una papilla homogénea y suave. También en cuanto a eso es importante que tenemos mucha selectividad alimentaria en nuestros niños y para eso la recomendación es siempre tratar de ir incluyendo texturas en la medida que el niño lo acepte, iniciando precoz, ojalá cercano a los 8 meses, de manera de que la papilla quede con algunos trocitos, algunos grumos o algunos cereales más enteros como podrían ser fideos pequeños o arroz o quinoa, que permite que el niño sea menos selectivo en su alimentación posterior. Bueno, y también se habla mucho, doctora, acerca de la alergia alimentaria, a qué se refiere y cómo prevenirla también cómo saber cuándo lo tiene un bebé. La verdad es que la alergia alimentaria no tenemos muy clara la causa. Sabemos que hay un factor hereditario, si hay un niño que tiene un hermano que tuvo una alergia, un papá, una mamá, es más probable que lo presente. Y las alergias alimentarias tienen múltiples síntomas que pueden partir por síntomas en la piel, como ronchas luego de alimentarse. Hay algunas que tienen manifestaciones gastrointestinales, como diarrea, deposiciones muy mucosas o bien con estrías de sangre, que es la presentación más clásica de la alergia a la proteína láctea. Bueno, conociendo esto, la verdad es que sabemos que alguna de las formas de prevenirla es la lactancia materna, tratar de no incorporar fórmula o incorporarla lo más tardía posible. Y también, como comentábamos hace un tiempo, el incorporar los alimentos en forma precoz, ojalá entre los 6 y los 8 meses, particularmente los más alergénicos como los frutos secos, el pescado y el huevo. Y ahí la recomendación, sobre todo en cuanto a frutos secos, cuando dice incorporar maní, ¿cómo incorporo maní en un niño de 6 meses? Y la recomendación es triturados como harina de, existen harinas de almendra, ojalá sin otros componentes, o mantequilla de, como la mantequilla de maní, que también se puede incorporar muy precoz en la alimentación complementaria y que tendría un rol en prevenir la alergia a estos alimentos.
Ahora, ¿qué hacer, doctora, si en este proceso, no sé si a la hora del almuerzo, en la cena, con estos alimentos se atraganta, por ejemplo? ¿Qué recomendaciones le entregamos a los papás? Es importante que los alimentos que le ofrezcamos sean bien en papillas, como conversamos, o si se los entregamos por otra modalidad, nunca sean alimentos duros. Siempre es importante como probar la consistencia del alimento antes de ofrecerlo al niño. Y la recomendación es que si uno toma el alimento entre 2 dedos y lo comprime con suavidad, debiera deformarse fácilmente. Si es un alimento que yo no logro deformar, como una galleta, un chip o una manzana cruda, es un alimento que no es apto para ofrecer al niño. Entonces, la primera recomendación es que esto no suceda. También es importante que el niño esté siempre sentado bajo la supervisión de un adulto. Y luego es importante reconocer la diferencia entre que un niño se atore y un niño se asfixie. El atoro se refiere a un niño que lleva un trozo de alimento más grande, o una porción de comida mayor a la habitual, y presenta un reflejo frente a eso, en que vemos que el niño se pone rojo, llora, tose y trata de eliminar el alimento de su boca, puede tener un poquito de náusea. Frente a esto, la recomendación es que los padres observen con tranquilidad, porque la mejor forma de eliminar ese alimento de su boca va a ser con la propia tos del niño. Y si uno trata de intervenir, probablemente el niño se va a asustar, y en ese caso sí podría producirse que este cuerpo extraño, este alimento, se vaya hacia la vía aérea. Es distinto si un niño presenta signos de asfixia, que quiere decir que este alimento está en la vía aérea y que le está impidiendo respirar. Y ahí vamos a estar frente a un niño absolutamente distinto. Es un niño que deja de emitir sonido, que no trata de toser, que está moradito, sobre todo alrededor de la boca. Y frente a ese caso sí es importante intervenir realizando una maniobra de reanimación cardiopulmonar, de manera que salga el cuerpo extraño de la vía aérea. Y la verdad es que eso necesita una formación específica de los padres. Ojalá todos los padres tuvieran esta formación, pero la verdad es que la asfixia es un episodio más bien raro en niños, sobre todo si tenemos cuidado en que no lleven alimentos ni objetos de riesgo a su boca. Muy bien, doctora, muchas gracias por esa información. Por otro lado, puede ser que un niño no esté recibiendo todos los nutrientes, ¿cierto? Y que también es importante enseñarle a los padres y que reconozcan cuáles son los signos de desnutrición en los bebés. ¿Podemos entregar algunos de estos signos? Mira, yo diría que lo más importante es cumplir con la periodicidad de los controles pediátricos. La recomendación, tanto de nosotros como internacional y chilena, es que los niños se controlen cada 2 meses, entre los 6 meses y el año de vida, es decir, a los 6, 8, 10 y 12 meses. Y en estos controles el mayor signo es el incremento de peso y el incremento de talla. La verdad es que los signos de desnutrición pueden ser más bien tardíos o pueden interpretarse en otras enfermedades, como un niño que tiene menos cantidad de deposiciones, que tiene menor actividad a la habitual, que tiene piel seca, que tiene pelo seco y cabradizo, o que está teniendo más enfermedades que lo habitual. La verdad es que es difícil de interpretar, así que para diagnosticar desnutrición lo ideal es que se hagan los controles. Eso mismo. Doctor, y volviendo como a esta alimentación complementaria, quizás muchos papás están acá, lo hablamos un poco al principio, pero nos están escuchando y dicen, bueno, ¿cómo hago o cómo creo un menú bien saludable para un bebé? Si podemos decir quizás como grupos de alimentos que podemos entregar como un consejo quizás a los papás. Mira, yo diría que el minuto en que uno inicia alimentación complementaria al niño es un buen minuto para cambiar los hábitos familiares. La verdad es que el niño finalmente se va a incorporar a lo mismo que toda la familia come, así que es un buen minuto para incorporar hábitos en la familia también. Pero yo diría que en general es importante que reciban vegetales, frutas e hidratos de carbono, ojalá no procesados, como arroz, quinoa y fideos en forma diaria, carne roja o pollo unas 3 veces por semana, pescados y mariscos 2 veces a la semana. Es importante recalcar esto, los niños pequeñitos pueden recibir mariscos como camarones, choritos, etcétera, siempre que estén bien cocidos. Huevo 1 o 2 veces a la semana, también siempre cocido. Legumbres 2 veces a la semana y siempre incorporar agua en el consumo diario. Muy bien, ¿y cómo podemos hacer que la experiencia sea de manera positiva para los bebés para esto nuevo? Porque puede ser que hay sabores que les parezcan agradables, pero otros que no. Entonces, ¿cómo hacemos que este cambio sea positivo para ellos?
Yo diría que varias cosas. Primero, es muy importante bajar las expectativas de la alimentación. La verdad es que la introducción de sólidos es un proceso como cualquier otro aprendizaje en nuestros hijos, y el tiempo que demoran en comer una cantidad suficiente es muy variable. Siempre recordar que el rol nutricional fundamental es la lactancia o fórmulas lácteas, así que en un niño que está subiendo bien de peso, no importa que se demore mucho en incorporar el sólido. Y algunas cosas importantes: ofrecer, nunca forzar. La verdad es que si uno ve que fuerza al niño, va a ir de mal en peor esa alimentación y va a ser más difícil que incorpore. Incorporar a las comidas familiares, permitirles ensuciarse y tomar alimentos con la mano. Ofrecer variedades en texturas, colores y sabores. Muchas veces la papilla de guagua es toda del mismo color y con el mismo olor. Entonces es importante preparar un día una con beterraga que quede roja, un día con más espinaca que quede más verde, y que el niño pueda experimentar también lo visual de estas comidas. Nunca utilizar comidas como recompensa y siempre utilizar tiempos de alimentación cortos. Un niño no va a estar media hora o 40 minutos alimentándose, sino que probablemente a partir de 10, 15 minutos. Y en cuanto a la incorporación de sabores nuevos, es importante seguir intentando. Uno dice 10 hasta 15 veces el mismo alimento, porque muy probablemente lo va a incorporar en forma paulatina, a pesar de que los rechacen las primeras veces. Así que paciencia y no forzar. Y por otro lado, queríamos hablar sobre un tema que ha estado en boga, doctora, que han comentado bastante, que es el baby-led weaning, para que nos cuente de qué se trata, qué podemos hablar sobre él. Sí, mira, el baby-led weaning es un término que estamos escuchando hace mucho tiempo, en que la verdad es que la mejor traducción hacia el español es la alimentación guiada por el niño. Y es una forma de alimentación en que el niño se alimenta por sí mismo, llevando el alimento a su boca, ya sea en trozo o como puré espeso. Siempre hablamos como hoy, baby-led weaning será alimentación en trozos. No, también puede ser un puré de papas, por ejemplo, muy espeso que el niño pueda tomar con su manito. Y en niños más grandes también se pueden alimentar con utensilios como cuchara, posteriormente tenedor. Es importante tener en cuenta que es una alternativa que solo debe considerarse en niños sin patologías importantes, es decir, que no sean prematuros, que no tengan alteraciones neurológicas, musculares o similares, y que se alimenten siempre bajo el cuidado de un cuidador principal. Por ejemplo, no se recomienda en niños en sala cuna, en que hay pocos adultos para supervisar la alimentación de muchos niños. Y también es importante ver que por el minuto no ha demostrado ser superior a la alimentación por papilla en cuanto a que tenga algún beneficio en el estado nutricional, en el desarrollo o algún otro parámetro. Pero también guiada por personal de salud que esté en conocimiento de esta técnica y que pueda ofrecernos medidas de seguridad en cuanto a ella, es una alternativa para algunas familias que ya quieren probarlo como una preferencia personal, o ya sean niños que han rechazado en forma consistente la papilla y que queremos probar otra alternativa. Así que siempre supervisado, siempre bajo la supervisión de personal de la salud que conozca sobre el tema, podría ser una alternativa. Y doctora, para ir finalizando nuestra conversación, que nos cuente acerca de si es que existen recursos de apoyo disponibles para los padres en relación a esto, de la alimentación complementaria, también lo que podemos hacer desde acá, el apoyo que tenemos desde UC Cristus. Sí, mira, hay distintas guías. Siempre hay que tratar de ver las guías nacionales, digamos, que están más acordes a nuestra realidad. El Chile Crece Contigo tiene muchísimo material educativo, tanto videos como cartillas, y tiene una cartilla de alimentación complementaria que es muy útil, y también está la guía de alimentación complementaria ministerial. Por supuesto, siempre recomendamos que la alimentación complementaria sea guiada y supervisada y indicada por un pediatra, así que los invitamos a dirigirse a los pediatras de la red de la Católica para acompañarlos en este proceso de alimentación de sus hijos. Bueno, gracias doctora por su participación en Hablemos de tu Salud y también por entregarnos todo este contenido. Gracias, Natalia. En UC Cristus contamos con un equipo multidisciplinario altamente especializado que en todas las subespecialidades de la pediatría dispone del conocimiento y de los recursos técnicos necesarios para brindar el mejor cuidado y resolver de la mejor manera los problemas de los pacientes más pequeños. Si necesitas una cita médica para tu hija o hijo con uno de nuestros especialistas en pediatría, ingresa a nuestra agenda virtual en uccristus.cl. Muchas gracias a todos por seguir el podcast de UC Cristus. Nos encontramos en un nuevo episodio.